Hola, buenas tardes a todas y todos. Nos encontramos nuevamente hoy para hablar sobre violencia y subjetividad, la cuestión de la cuestión justamente de la situación de los niños, niñas y adolescentes, y también ver justamente cómo se construye un compromiso, un sistema de compromiso justamente con las niñeces, y eventualmente también trabajar o al menos abordar algunas cuestiones relacionadas con otro colectivo que muchas veces está en una situación de vulnerabilidad, históricamente hablando, que es justamente la de los adultos mayores. Al menos a grandes rasgos, este es un poco la temática del encuentro de hoy. Estamos con la profesora Marta Álvarez, una profe que nos acompaña hace muchísimo tiempo en la cátedra, es psicóloga, está, como decía recién, hace mucho tiempo aportando, acompañando y enseñándonos en este espacio. Y también está con nosotros la profesora Norma Bregañolo, que también hace mucho tiempo, hace bastantes años, también nos viene acompañando y aportando y bueno, y poniéndonos un poco al tanto sobre la situación particularmente de niños, niñas y jóvenes. La profesora Melina González tuvo un problema personal, así es que lamentablemente hoy no se va a poder sumar, así es que quedarán justamente con nosotras Marta y Norma, que indefectiblemente, bueno, nos van a ayudar muchísimo a trabajar, digamos, a repensar un poco la situación actual de estos colectivos en particular y, bueno, promover un poco el diálogo, ¿no? Así es que, bueno, los dejamos aquí con ambas para que podamos seguir construyendo juntos y juntos. Bueno, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Bueno, estamos acá con la virtualidad, digamos que todavía por ahí cuesta un poquito. Bueno, en principio un gusto nuevamente estar en una nueva corte, podríamos decir, de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación Ciudadana. Agradecer bueno, un honor estar con Marta en el espacio y con Melina, que por razones particulares no pudo estar. Agradecer a Verónica, agradecer a todo el equipo en la parte técnica, y bueno, obviamente a todo el equipo de la Cátedra Libre, ¿no? que siempre digo yo, estos espacios son de construcciones colectivas, y que bueno, nos toca hacernos cargo y por ahí precisar o comunicar algunos aspectos específicos. En este caso, nosotros decidimos llamar a este espacio, a este módulo, Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, Debates y Desafíos en el Contexto Actual. Trabajamos con Álvarez, con Melina González y quien les habla. Los temas propuestos para este conversatorio son violencia y subjetividad, modalidades culturales de abandono de niñeces y juventudes, responsabilidad del Estado frente a niñeces, actual perspectiva, y construcción de un sistema integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué conversatorio? Es fundamental esto de que la idea es que no sea una clase expositiva donde nosotras hablemos y ustedes escuchen pasivamente. El objetivo nuestro y lo que nos planteamos es justamente que ustedes puedan intervenir, preguntar, intervenir con dudas, con inquietudes, con ejemplos sobre los diferentes temas, y también a lo largo de esta exposición, de este conversatorio, vamos a ir planteándoles nosotras también interrogantes. Entonces, para nosotros realmente sería un gran aporte que también ustedes puedan intervenir, porque partimos también desde una posición, desde una postura, desde un enfoque pedagógico horizontal, donde, como dice Paulo Freire, ¿no?
donde todos aprendemos de todos. Todos sabemos cosas diferentes, pero cada uno desde su lugar, desde su espacio, desde su profesión, desde su lugar de estudiante, desde su oficio, sabe algo que seguramente no todos sabemos, así que la idea es que en esto se convierta en un espacio de aprendizajes mutuos, de enseñanzas mutuas, así que bueno, comenzamos. Esos son un poco los 3 temas centrales. Nosotros, la idea es como despertar el interés y hacer como disparadores de los temas. No van a estar agotados en absoluto, pero sí por lo menos una introducción en cada uno como para seguir dialogando. Así que bueno, te cedo la palabra. Sí, yo creo que uno de los puntos fundamentales en esto tiene que ver con esto que se planteó, que es rebajar la edad de imputabilidad a 13 años, planteada por el Estado, el gobierno. Y creo que eso nos lleva un poco, nos remite a la necesidad de refrescar qué es el sujeto humano, desde dónde se establece, cómo podemos rescatar el proceso de cómo se construye su subjetividad. Y para eso quizás hablo de cosas un poco elementales, que voy a hablar de qué representa la pulsión, cuáles son un poco las diferencias entre lo que es la pulsión y el instinto. El instinto rige el animal, ¿no? El instinto es perfecto en sí mismo. Tiene un aprendizaje limitado en relación a lo que tiene establecido, hace cambios adaptativos para sobrevivir, pero si no, establece y repite a lo largo del tiempo sus objetivos, su forma de reproducción, su vida y su forma de contención. En cambio, eso que llamamos instinto, desde Freud, por ahí ya lo planteo como la importancia de diferenciarlo para que en el ser humano, donde puede modificar, cambiar y establecer criterios, hablemos de pulsión. Porque cada sujeto es singular. No tenemos 2 figuras iguales, 2 hombres, 2 personas iguales. Y decir, bueno, ¿qué hacemos con esa singularidad? ¿Cómo se construye esas personas singulares que somos todas y que no hay repetidos? Entonces, una de las cuestiones tiene que ver con que en el sujeto humano hay una fusión entre la vida y la muerte como pulsión. Vivimos atravesados por estas dos grandes fuerzas que traemos y que llama justamente Freud pulsión y no instinto, porque desde el nacimiento aporta algo diferente cada uno en su forma de resolverlo. Y en esta pulsión de vida y de muerte se va jugando la forma de estructurar lo social, el pensamiento, la individualidad, se crea la ley, el orden, y a la vez somos constituidos por esas leyes. Porque, digamos, nosotros constituimos la ley, pero a la vez somos configurados por esa ley. Por ejemplo, qué sé yo, andar desnudo por la calle, no hay ninguna, es decir, hay leyes que plantean la cuestión, pero nosotros somos los que hicimos esa ley y somos los que a la vez sufrimos la sanción del no ejercicio de esa ley. Eso lo va a plantear, si quieren, si les interesa la temática, pueden verlo en Freud, en Más allá del principio del placer. Habla la pulsión y sus estilos. Pero eso
nos trae una problemática y ya dejamos al animal y nos vamos al hombre. ¿Cómo se configura la constitución subjetiva? Y ahí han habido muchos planteos, ¿no? Es decir, pero vamos a ver que hay una función que se llama función materna, la que llaman los autores, Lacan va a llamar función materna y función paterna. Estas dos funciones se van a articular en dos formas por las que somos atravesados todos. Tengamos padres biológicos o no tengamos, o las diferencias biológicas están más allá, porque estamos hablando de funciones. Entonces, la función materna no es una señora barrigona, es una forma de ejercicio que va a implicar una forma de relacionarse con ese hijo. Ese hijo va a ser objeto de deseo en la función materna, es objeto de deseo y va a ser todo para la madre. No hay diferenciación. En la función paterna va a haber una instancia tercera. Ya va a haber una forma de separación entre el hijo y el padre como función tercera. Quiere decir que el hijo ya no va a ser todo para el padre. Va a ser una función tercera. Significa que va a haber ordenamientos, planteos, que no es una relación, digamos, de a dos, sino que hay una función tercera. Entonces, en esto, de que el hijo sea todo para la madre y sea no todo para el padre, se va a establecer la prohibición, la ley, el derecho, todo lo que armamos como parte de la cultura se basa en esta forma en la que somos criados y los que de alguna manera nos van a establecer ley. ¿Qué lugar ocupamos en esta función materna? ¿Qué lugar ocupamos en la función paterna? Quiere decir, y aquí vamos a remitirnos, no quiere decir que todo hijo para ser hijo necesita un papá y una mamá. Podemos repetir esto. Porque hay hombres que crían a sus hijos y hay mujeres que crían solas a sus hijos y hay personas, hay relaciones institucionales que a veces suplen esta demanda y que alternativamente cumplen función materna y función paterna. Es decir, poniendo por un lado este lugar de ser todo para el otro, el amor que se lo reviste, y por otro lado, esto de establecer criterios en no todo, porque así es como va a ir aprendiendo sus relaciones con el mundo y va a establecer criterios de ley y se va a ir formando en esto. En esta temática va a desplegar mucho Jacques Lacan, en el seminario 11, que va a hablar justamente de cómo se constituye en los 4 conceptos fundamentales, que es donde se constituye el ser humano, la subjetividad. Y partiendo de esto, vamos a ir nuevamente un poco a criterios de esto que hablábamos acerca de qué es el instinto y qué es de la función. Cómo estas funciones van a establecer criterios que van a establecer estos lugares donde se va a establecer la ley, que allí hay prohibición, hay ley, hay derecho, y son las 3 cosas fundamentales que necesitamos para constituir nuestra identidad.
Esto lo podemos ver en Jacques Lacan, en los 4 conceptos fundamentales, en el seminario 11, si les interesa profundizar. Decíamos al comienzo de que el hombre no tiene instinto, sino tiene pulsión. Y una de las cosas que nos interesa hablar es de la forma más primitiva de la pulsión, que es la violencia. La violencia nosotros la podemos distinguir, una violencia por acción, eso lo vemos con claridad, pero también hay una violencia por omisión. Es cuando de alguna manera podemos realizar una acción necesaria para salvar a otro y miramos para otro lado. No omitimos, hacemos omisión. Y de eso somos conscientes. Como somos conscientes, como decía recién, cuando ejercemos la violencia por acción. Pero también hay otra violencia, que es la violencia por distorsión. Significa que cuando me vinculo con otro, yo digo lo que me viene bien, lo que me conviene, y lo que no lo omito. Eso distorsiona las situaciones y es una situación de violencia por distorsión. Esto, digamos, es lo más elemental, los conceptos más elementales para poder comprender cómo nos relacionamos con el mundo, cómo hay este proceso de humanización. ¿Cuál es la característica del humano, la singularidad del humano? Pero, fíjense, estamos dejando para lo último un tema que es muy importante y que nos está atravesando como sociedad en gran medida, que es que hay otra clase de violencia. Y es una violencia subliminal. No nos damos cuenta. Esa violencia subliminal es la violencia del mercado. Y cuando digo mercado, no solamente hablo del súper que tenemos a la vuelta, hablo del mercado, hablo de los intereses nacionales e internacionales que producen el mercado de armas, que producen grandes conflictivas mundiales, internacionales, que son responsables del hambre, de la enfermedad, de las dificultades que tienen los hombres, son responsables el mercado, es decir, los que tienen grandes acumulaciones de riqueza, porque tienen capacidad para producir y para sostenerse desde el trabajo de los otros. Creo que esto promueve el consumo. Cuando hablo de la cuestión del mercado, vamos a lo más elemental. Son las formas en las que se promueve el consumo. Y se promueve sin que nos demos cuenta. Pero no es inocente, porque ¿por qué decimos que es violencia? Y porque no nos permite elegir. A buscar lo suyo, ¿por qué no trae esto después reparte? ¿Para qué te viaje? Está abierto un micrófono. ¿Qué le pasa? Ahí está. Bueno. Decimos que es una violencia que no está registrada, se hace sin consenso. Yo compro esto, ¿por qué? Y porque el mercado promovió ¿cómo me voy a ver de linda si me pongo esta crema? ¿Cómo voy a ser, cómo un tipo va a ser más atractivo con este músculo y con esta forma de favorecer esta maquinaria de gimnasia? ¿Qué sé yo? No estoy hablando de que sean malos los productos. Voy a que nosotros generalmente no los elegimos, sino nos dejamos seducir
por todo lo que plantea el mercado. Y eso ha inundado todos los canales. Es decir, esto ha dejado de ser un elemento, digamos, fortuito, porque atraviesa la televisión, atraviesa todo lo que implica el consumo, desde los aspectos más elementales hasta los otros. Cuando se promueve violencia, por ejemplo, ustedes vamos a ver que el mercado nos ofrece películas violentas, el mercado nos ofrece películas eróticas, nos produce situaciones destructivas, nos pone en contacto con, digamos, y la verdad que nosotros, si queremos comprender cómo se va sosteniendo y ordenando la subjetividad de los niños, cómo llegan adultos esos niños, tenemos que saber qué cosas lo atraviesan y que lo atraviesan desde el primer momento, desde el chupete que tiene la forma de esta nena o de este nene, o de, digamos, el atravesamiento tiene que ver con productos que ofrece el mercado, pero en una dirección. No es una dirección, a veces esto es un poco inocuo, porque no lo vemos como dañino, pero es decir, qué sé yo, apenas camina un nieto mío y está con internet, o sea que es atravesado por imágenes y es muy importante ver qué ve, qué lo llena. Es decir, no quiere decir que no sea un gran invento el internet, no podemos decir todos los avances que pueden estar implicados, pero acá lo más importante es que nosotros pensemos en el hombre, en el sujeto humano, en todo lo que puede implicar el desarrollo de sus condiciones. Sin embargo, por ahí empieza ahora la fantasía de que con la inteligencia artificial podemos sustituir un montón de cosas. Y hay cosas que no se pueden sustituir. La presencia de un docente, las cosas que se transmiten. Y no le estoy hablando por un parecer mío, estoy tomando a Piaget, estoy tomando a Piaget, que era francés y que no tenía nada que ver con el otro, con Vygotsky en Rusia, y los dos llegan a mostrar la necesidad de la interacción humana, del contacto humano. Ustedes dicen, ¿cómo se entendieron esto? Uno ruso, que en aquel momento era la Unión Soviética muy limitada, y el otro francés con libertad. Sin embargo, llegan a ver que la interacción humana, la afectividad, el docente, lo que promueve, lo que transmite como su vivencia, no solamente el docente, sus pares, las relaciones, el facilitar, el poder compartir interrogantes, temores, ideas, como un espacio muy necesario para la formación de ese adulto que tiene que crear y mejorar el mundo en que vivimos. Porque parece mentira que nosotros hablamos de muchas cosas muy lindas y pensamos que hay dos guerras que están matando gente, desde la guerra en Israel y Medio Oriente y la guerra en Ucrania y Rusia. Es decir, y nos muestran por televisión las imágenes, con lo cual se hace como cotidiano ver espacios destructivos, gente muerta, es decir, es una cosa de horror que insiste en la temática de que nos promueve, como naturalizando la guerra. ¿Y qué vamos a hacer los seres humanos? ¿Vamos a naturalizar de esa manera
la fuerza sobre el otro, las guerras. ¿Cómo es posible que se mate de esa manera y que haya miles de millones de dólares, de pesos, de lo que ustedes quieran, de libras, puestas en armamentos nucleares para destruir al otro? Es decir, qué nos ha Después faltado? de una pandemia, a donde se invirtió tanto para salvar a la gente en la pandemia, Bueno. ¿no? Increíble, es paradójico. Sí, y si vemos todas las dificultades y las muertes de gente de hambre, lo que pasa con los idas y venidas de un país a otro que no provee, es decir, ¿cómo podemos resolver? ¿Cómo podemos plantearnos como sujeto humano abordar la plenitud de sus características, de sus posibilidades? Es decir, todos los niños merecen ese tipo de oportunidad, de desplegar las posibilidades de un mundo mejor. Y yo creo que un mundo mejor, por eso decía que un poco el disparador de esto tuvo que ver con bajar la edad de imputabilidad. Es decir, vamos a sancionarlo, vamos a hacerlo como los chicos andan con armas y cometen crímenes y hacen, digamos, transgresiones muy grandes, entonces vamos a meterlos presos más temprano. No vamos a pensar la sociedad para que desactive ese potencial que hay, sino vamos a pensar en cómo lo ponemos preso y qué prisiones mejores tenemos que construir en caso que queramos ser buenos. Bueno, es un poco estas cuestiones que atraviesan todo. Y vuelvo a este lugar de la inteligencia artificial, todo lo que implica la alimentación, por ejemplo, qué se mueve, qué producto nos mueve en la alimentación. Hay un trabajo del doctor Daniel Flichtenfeld que habla justamente de la nutrición, que es nutricionista, y que plantea cómo se elige lo que se va a comer o lo que se va a tener por el mercado, por lo que ofrece, no por la calidad y la potencialidad de los productos. O también una antropóloga que ha escrito mucho acerca de esto, que es Patricia Aguirre. ¿Podemos nosotros defender los derechos humanos si ignoramos las consecuencias de determinados procesos? Este proceso, digamos, si no podemos que plantee, digamos, algo tan importante como la comunicación a distancia, todo lo que acerca la capacidad del Internet, de los medios, de todo lo que es, nos acerca, nos permite un montón de cosas, pero también la virtualidad no constituye a otro ser humano. Y eso también se ha estudiado mucho. Y se ha estudiado no tanto, se está empezando a estudiar, porque el chico que pasa horas con Internet, con los jueguitos, interactúa de una manera que no es presencial. Y la manera a distancia nos puede transmitir muchos elementos abstractos, complejos, puede simplificarnos un montón de cosas, pero el contacto emocional no lo sustituye. La próxima. Bueno, un poco, siguiendo y acompañando lo que viene planteando Marta, quiero tomar en esto de la violencia subliminal, ¿no? Recupero acá un concepto que sería clave para analizar, digamos, esto de la violencia subliminal, ¿no? Que tiene que ver con el capitalismo infantil, que tiene que ver justamente cómo a través de los medios, digamos, de los medios de comunicación, a través de las propagandas, de las distintas
redes sociales también, porque como decía Marta, cada vez más pequeños y más pequeñas tienen acceso a celulares, a redes sociales, que ese es un tema, me voy a anotar acá porque quiero decir algo en relación a eso, cómo justamente hay un niño, una niña, un adolescente que está visto no como sujeto, sino no como sujeto de derecho, y estamos hablando en el marco de la Convención y de la Ley de Protección, sino como un sujeto de consumo, como un posible consumidor. Y podría decir que no solo que está visto como un sujeto de consumo, sino reducido a sujeto de consumo. Y esto en realidad, por eso el término de capitalismo infantil, ¿no? Porque hace justamente, como dice Eduardo Bustelo, hace alusión a todos los dispositivos del capitalismo en el que la infancia participa, niños, niñas, adolescentes, pensados como un público al que se puede alcanzar para determinarlos como consumidor y dinamizadores del consumo. Todo propulsado y estimulado fundamentalmente por la industria cultural y del entretenimiento, materializado sobre todo de la mano de los medios masivos de comunicación. El punto acá es que justamente en esto que está mencionando Marta en relación a la constitución subjetiva de un niño, de una niña o de un adolescente, esa constitución en medio de todo el capitalismo, en medio del capitalismo infantil y de esta violencia subliminal, se van constituyendo a partir de objetos externos, a partir de lo que consume, que a la vez es presentado desde el neoliberalismo, desde el capitalismo, como un objeto del mercado que es, digamos, se presenta como imprescindible, como necesario para ser. Yo soy si tengo tal juguete, tal marca, tal PlayStation, soy a partir de tal objeto, cual objeto. En este punto, por eso digo, se subestima. Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, nos descentramos de cuestiones profundamente humanas que tienen que ver con los vínculos, tienen que ver con que el contexto natural, con que la familia, los amigos, me pueden dar otros elementos que tienen que ver justamente con valores humanos, con, digamos, con un sentido absolutamente distinto, donde no necesito dinero, digamos, para obtener, digo en modo figurativo, ¿no? Ahora, acá hay una cuestión puntual, ¿no? Que es, podemos hablar, sí, de un niño, una niña, un adolescente que demande, pero acá tiene que estar presente, y no digo solo a partir de las familias, como esté constituida, ¿no? Por quien esté constituido este rol materno, paterno, sino también desde la educación, desde la educación ya sea informal, formal, y acá un poco entro a la responsabilidad que tienen las instituciones educativas, los maestros, maestras, profesores, profesoras, porque si desde la familia no hay, digamos, desde el inicio una educación vinculada al consumo, en esto que decía Marta, ver una familia que planifique, a ver, porque son planificaciones familiares, ¿cómo voy a alimentar a mi hijo? ¿Lo voy a alimentar con comidas caseras? ¿O lo voy a alimentar con el fast food, con el McDonald's? ¿Se entiende? Entonces, hay todo un mercado que si nosotras como adultos responsables, justamente por esto que está, digamos, regido en el artículo 3 de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el interés superior del niño, resguardando la integralidad de esos niños, niñas y adolescentes, si nosotros no nos hacemos cargo, porque justamente, a ver, la convención, la ley de protección, tienen leyes que tienen que ver con los derechos humanos. Nada más que acá la diferencia es que como esos niños, niñas, bebés, adolescentes
no tienen un desarrollo psicológico integral, podríamos decirlo, psicológico, social, que les dé absoluta autonomía, entonces sí o sí tienen que estar justamente protegidos, cuidados de la manera más saludable y desde una perspectiva integral por el adulto que esté a cargo, sea quien sea. Y también, digamos, en el seno familiar, en las instituciones educativas, entonces de eso tenemos que hacernos cargo. Como maestros, acá supongo que habrán distintos profesionales, habrán abogados, habrán probablemente estudiantes de kinesiología, de medicina, por ahí docentes, pero cada uno desde su lugar tiene que hacerse cargo como funcionario público, sobre todo que somos, ¿no? Quienes estamos ejerciendo en docencia, por ejemplo. Entonces digo, tiene que haber, así como una educación alimentaria, tiene que haber una educación en relación al consumo. ¿Con qué tiene que ver esto? A ver, con justamente, y acá hay otro, porque a veces pensamos los derechos como leyes que están allá lejos, que no, los derechos y cada uno de los artículos, digamos, somos nosotros quienes tenemos que hacernos cargo de que se efectivicen. Tenemos el derecho a la expresión, a la participación. Hay niños y niñas y adolescentes que hablan, que piensan, que razonan. Vamos a ver más adelante, vamos a retomar esto de la pulsión y de la posibilidad de educación, de educabilidad que tiene todo ser humano que tenemos, justamente porque somos inacabados, porque, digamos, tenemos la posibilidad de formarnos, de educarnos. Entonces, hay algo que puntualmente decimos que se llama, bueno, que es la educación para el consumo, donde se busquen otras formas, otras estrategias y se pueda, a través justamente de esos espacios educativos, correrlos de ese lugar de consumidor, generando otras alternativas, otras posibilidades, y fundamentalmente esto que decía Marta, ¿no? Y sobre todo en los primeros años, el valor en la interacción con el otro por lo que el otro es, por lo que el otro hace, por las coincidencias y diferencias, pero esta interacción social, Marta mencionó a Piaget, a Vygotsky, es fundamental para cualquier ser humano, para que cualquier ser humano pueda desarrollarse. Los medios de comunicación y la industria cultural sobredeterminan, dice, a la familia y la escuela en la producción de un orden hegemónico. Hay justamente ese orden hegemónico es el que se va naturalizando, se van naturalizando modas, se van naturalizando juegos, juguetes. Acá, por ejemplo, traigo una imagen, digamos, una imagen bueno, no sé si se ve bien en la diapositiva, ¿no? De Francesco Tonucci, que es un psicólogo italiano, que aparte de escribir sobre un defensor, digamos, de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y su expresión siempre es a través de algo simbólico que es humano, a la cual le llama frato, y trabaja con muchas viñetas, aparte de escribir, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay una representación muy clara, ¿no? De cómo un juguete determinado, un objeto comprado, cualquier juguete, ¿no? en un contexto de juego es un medio para jugar a algo, para crear algo, para inventar algo, no es un fin en sí mismo. Entonces, de pronto, un niño, una niña o un adolescente puede jugar con diferentes elementos sin necesidad de que sea algo industrial, algo, digamos, que el mercado lo ofrezca. Digamos, el juego en sí es algo espontáneo, vital, natural, en un niño es espontáneo. Y ustedes, a ver, por ahí pregunto, si por ahí alguien quiere participar, pero andando o en ómnibus o en una sala de espera de un pediatra, o varias veces, o en plazas, en cualquier momento, hemos visto a niñas, niños sin ningún juguete, sin ningún elemento, jugando con un palito, jugando con gestos. A mí siempre me da mucha gracia en las colas, a veces cuando tienen que esperar en el banco o en algún lado, las madres lo tienen UPA y se ponen a jugar o con gestos, con miradas,
al encontrarse en la mirada y en la atención de ese otro o esa otra que a lo mejor en su vida lo vio y lo conoce. Entonces digo, esto que Marta está marcando, ¿no? En relación a todas las irrupciones, interrupciones que tenemos como seres humanos y esta invasión, ¿no? del mercado que se presenta como imprescindible y como necesario, ¿no? Y cuánto nos hace perder de vista de pronto que no, que de pronto ese nene, esa nena, no está necesitando que se le compre, no sé, la última muñeca Barbie o el último, y fundamentalmente esto, ¿no? La puesta de límites, a ver en cuanto a reflexión, análisis, para qué realmente necesita una nena, un nene de 5 años, de 8 años, un celular, realmente es necesario. Y con esto perdón, pero no me quiero convertir van a decir, mira, esto está fuera de foco y puede ser que esté, pero digo, a ver, demos a los dispositivos, y acá hablo de la televisión, hablo del celular, demos a los dispositivos el lugar que deben tener. Hablaba Marta de la inteligencia artificial, hablamos de celulares, hablamos, no sé, del televisor, de la televisión, que hoy sería lo menos, las computadoras en todas sus formas, tamaños y complejidades. Digo, son dispositivos tecnológicos que tienen que estar al servicio nuestro. Digo nuestro, sea un docente, sea un niño, una niña, sea quien sea. Y no que nosotros tengamos que estar sujetos a ese dispositivo y que ese dispositivo nos maneje la vida y el tiempo. A ver, quienes son estudiantes acá, ¿cuántas veces en las clases o mientras estudian las interferencias, interrupciones que hay por mirar el celular, porque llegó, porque justo publiqué algo, a ver cuántos likes tengo, si alguien se conectó, si a todos nos pasa, o entramos a mirar un mensaje y después nos enganchamos mirando esto, el otro, y nos lleva realmente. Entonces, esto, y puntualmente digo, a ver, nosotros como adultos deberíamos tener un autocontrol, pero sí tenemos la responsabilidad, desde el lugar que sea, de estar mirando y educando, digamos, esos vínculos, podríamos decir, con este mundo tecnológico, que es muy rico, muy necesario, pero no nos puede manejar, no puede reemplazar sobre todo el vínculo humano, que es lo que nos hace ser personas. Entonces, a ver, acá la pregunta, ¿no? Y si por ahí alguien quiere ir escribiendo, quiere decir algo, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, ciudadanos o consumidores, ¿cómo intervenimos? ¿Cómo hacemos? Si hay alguien por ahí que tenga alguna experiencia o vivencia que la quiera contar, Entonces, esta es una de las cuestiones, ¿no? Con el capitalismo infantil. Y es responsabilidad nuestra cómo educamos a esos niños, niñas, adolescentes para que sean, y a nosotros mismos, ¿no? Para que nos manejemos en la vida como sujetos de derechos y no como objetos de consumo, o sujetos de consumo, manejados justamente por toda esta violencia subliminal que planteaba Marta, ¿no? Ahí hay otro tema que tiene que ver también, por ejemplo, que ahora está muy en boga, la ludopatía. Ahora aflora por todos lados, habrán escuchado, salen, hablan. Y el otro día hablando con un colega que es psicólogo, charlábamos del tema y coincidíamos. A ver, tampoco es que es nada muy original lo que digo, pero a ver, todo el mundo está hablando de la ludopatía y cómo se ataca y cómo se le pide a los jugadores, a los deportistas que no hagan promoción con, no sé, con casinos, hay por ahí unas promociones, que se trata como de tapar por todos lados, ¿no? Lo que aparece como promoción al juego, sea donde sea, ¿no? Bueno, a ver, acá hay otra cosa, y tiene que ver con esto que hablaba Marta de bajar la edad de imputabilidad. Acá hay causantes, digamos, hay causas diversas y diversos factores que hacen que un niño, una niña,
llegue a ese punto. Acá hay adultos, sea como sea constituida esa familia, que no se están haciendo cargo de contener, de mostrar otra cosa. Hay adultos que están dejando, total está tranquila en su pie, en su habitación, está, digamos, como que estuvieran con una computadora o un celular adentro de un dormitorio o no sé, o en un comedor, sola total está tranquila, y no. Las redes, esto de los juegos que hay, juegos que se hacen entre redes, juegos en redes, digo, llevan realmente a otras realidades, a otros mundos. Podemos hablar de grooming, podemos hablar de un montón de riesgos. Entonces, y con la pandemia eso se agudizó realmente. Pero vemos esto, ¿no? Como que no hay, total está tranquila, no está segura porque está en casa, no. Digamos, hagámonos cargo de generar otros espacios de encuentros, de diálogos, inclusive en los ámbitos educativos, en los clubes deportivos, otros ámbitos, justamente para que no lleguen a la ludopatía. Pero acá el problema no es el juego, el problema es todo lo que hay antes o lo que no hay antes, todas las ausencias, cuánto escucho, cuánto espacio doy de diálogo, cuánto tiempo estoy yo también como mamá, como papá, como docente, con mi celular, mientras el otro está ahí al lado queriendo decirme algo y no escucho, ¿no? El tema de la escucha atenta, dar lugar a que ese derecho a la participación, digamos, realmente se concrete, se haga real. Si nosotros no abrimos espacio, el bebé, el niño, la niña, el adolescente, y va a ir aprendiendo eso. No hay registro, no hay escucha, subestiman lo que digo. Entonces, por ahí estamos atacando consecuencias, como lo que decía Marta. A ver, la baja de la edad de imputabilidad, a ver, ¿por qué? ¿A quién se le ocurre que un nene de 13 años, de 14, y puedo llegar va a ir a robar algo, a delinquir? ¿Por qué delinque? ¿Qué pasa ahí? Entonces no es acá venir a poner un parche con las consecuencias, sino es revisar a ver qué está pasando. ¿Qué está pasando tanto en el entorno familiar y también desde lo estatal y desde las políticas públicas que en un país democrático tienen que hacerse cargo digamos, de lo social, de lo público? Entonces, no es ir a poner un parche o a castigar en ningún aspecto, digamos, desde las macropolíticas y desde las políticas públicas hacia el interior de las familias y pasando por todo el sistema educativo, ¿no? Otro de los temas, y que tiene mucha vinculación, digamos, con esto, otro de los conceptos, podría decir yo, y que tiene mucha vinculación con esto de la violencia subliminal y también de cómo es lo que hablaba Marta, ¿no? De estos 3 tipos de violencia. La violencia por acción, ¿sí? Perdón. Quería por ahí como Sí. un poco también como para interactuar algunos mensajes que fueron poniendo los participantes en el chat. Dale, sí, esa es la idea. Sí. Les damos les pedimos justamente si quieren presentar su voz, y eventualmente, bueno, comentar, digamos, un poco sus comentarios en el chat como para incorporar, digamos, esto que venían justamente planteando. No sé si tienen habilitado el micrófono para hablar y para comentar, digamos, esas observaciones que fueron haciendo. Si se animan. Si no, leo. Sería buenísimo si hablan. Sí, nos vamos conociendo. Claro, exactamente. Escuchamos. Nos escuchamos. Recuerden que nosotros nos vemos. Buenas, mi nombre es Mariana Ojeda, no sé si se me escucha, tengo baja señal, por eso no puedo prender mi video. Soy docente de educación especial, me interesa profundamente esto,
y se ve cada día más la ausencia del Estado, pero en el abandono hacia la persona, tanto los adultos a cargo terminan haciendo lo que pueden, y yo ponía la palabra, los niños muchas veces chantajean a los padres como expresando, vos me querés en la medida que vos me comprás o me das esto, lo otro, y es tanto el ahogo que tenemos, y me incluyo, muchos adultos, que tratamos de compensar esas ausencias con elementos. Y creo que ahí tenemos que buscar herramientas que nos ayuden a superar estos momentos. Cecilia había levantado la mano también recién. Muchísimas gracias, Mariana. No sé si querés. Sí. Ahí está, perdón. Bueno, hice un montón de comentarios mientras fueron hablando. Qué lindo, qué bueno. Como simultáneo. Pero me quedé con esta última pregunta y bueno, yo soy mamá, tengo un nene de 10 años que, o sea, todo lo que están hablando lo vivo a diario. Y por ahí pensaba esto de que yo trato constantemente de construirlo a él como ciudadano, porque, o sea, hay ciertos entornos y ya sabemos que el consumo de las pantallas por ahí no hacen a esto. Y es como que ya lo damos por sentado que ya son consumidores, cuando debería ser al revés, que deberíamos dar por sentado que son ciudadanos, que tienen derechos, que tienen una subjetividad y que van a consumir. Esto por ahí que hablaban de las funciones maternas, paternas, todos tenemos un montón de particularidades que nos van a llevar a ciertos tipos de consumo y que hoy los chicos se encuentran en un solo tipo de consumo, las pantallas, básicamente. Para el fútbol, la pantalla. Para armar una casa, la pantalla. Siempre terminamos en estos tipos de dispositivos que le damos 50 cajas y no hacen lo que hacen en Minecraft, digamos. No pintan las cosas. Entonces, bueno, por ahí esas cuestiones que es como que pienso que debería ser al revés, ¿no? Dar que ellos ya son ciudadanos y no tener las familias o el Estado, no es el caso de este Estado, pero digo, los estados y las familias tener que poner tanta fuerza en esto de hacerlos ciudadanos conscientes, de consumidores conscientes, sino que ya sabemos que los van a arrasar y los tenemos que como cuidar por todos lados para que no los arrasen. Sí. Recién Jeremías, bueno, estaba comentando que está sin micrófono. Sin micrófono. Y él puso justamente en el chat, compartió en el chat un comentario y decía, hoy es el celular, antes era la TV. El abuso del consumo de estos medios puede generar menor capacidad de ejercitar el pensamiento crítico, hacer pensamiento autónomo. Hay que informarse sin olvidar el proceso de formación que también debemos hacer. Entre otros comentarios que fue haciendo, pero bueno, me pareció esto como el que resume un poco los anteriores. Hay muchos comentarios más. También está el de Diego Valenzuela, que dice que el mercado no desarrolla a la persona, considera que las anula, él considera que las anula y consume. Elsa del Valle, bueno, vuelvo a insistir, si quieren hablar, levante la manito o directamente participen, no hay ningún problema. Pero bueno, Elsa había planteado, había traído a colación la pedagogía Waldorf, justamente en este proceso en relación con esta idea de la construcción, ¿no? De lo lúdico, en contraposición con esta cuestión del consumo de los objetos de mercado. Y ella plantea justamente que esta pedagogía permite a los niños construir juguetes a partir de objetos extraídos de la misma naturaleza, permitiéndoles experiencias valiosas. Gabriela dice que piensa que el peligro de tomar a los niños
y a las niñas como consumidores es la posible atribución característica de los adultos, lo que propiciaría utilizarlo en su contra en otros aspectos. Por ejemplo, si puede tener un dispositivo y apostar, puede ser frustrado hasta que mencionamos la baja de imputabilidad. Bueno, Guillermo también plantea, en relación más con la cuestión que planteaba, o de la que estaba hablando hoy Marta, considera que la constitución subjetiva es más que contradictoria, cruzada y desigual y combinada. Dice que entiende los flujos y reflujos de la cultura en general y de la tecnología en particular en esas complejidades, y la tarea del Estado es preparar las instituciones con funcionarios que comprendan en ese sentido. Plantea que es su opinión. Y le agradece justamente la posibilidad de compartir eso. Bueno, hay varias cosas, no sé si vos querés decir algo, Marta. No. Esto último me parece muy importante, ¿no? Porque justamente no estamos tratando de mostrar, digamos, las consecuencias de todo esto, sino la dificultad que tenemos de usarlos a favor del sujeto humano, ¿no? Y creo que eso es muy importante que podamos afirmar en eso, no lo malo que está o lo que no sirve, sino lo difícil que es. Cuando hablamos de ciudadanos, hablamos de alguna manera de leyes y criterios establecidos en común. Lamentablemente, esa práctica también no es muy genuina, ¿no? Donde realmente las disposiciones, las leyes y esos ordenamientos salgan como producto del consenso social afirmado, porque son indudablemente que es la población la que tiene que hacerse cargo de visualizar esta necesidad de crecimiento y de afianzamiento a partir de la interacción, la reflexión, el estímulo. No quiere decir dejar de lado el progreso, todo lo contrario, sino utilizarlo a favor. Y lamentablemente todavía estamos... Ahí está un poco lo que decía Sergio, ¿se llama? O Jeremías, perdón. Lo que decía Jeremías, esto de la preparación y la formación que tenemos que tener, digamos. Yo me quedé con esta palabra ahogo que decía mañana, bueno, no voy a decir porque si no me voy a acusar los nombres, pero creo que era cuando hablaba de los padres. Y es cierto, y ni hablemos en este contexto de que estamos atravesando con muchísimas dificultades, digamos, en forma general, puntualmente lo económico, que también afecta a todo, pero esa sensación de ahogo a veces de la familia. Y a ver, yo soy maestra, jardinera, trabajé muchísimos años en sala, estoy ahora como profesora en la facultad hace unos años, sigo en contacto, digamos, a través de trabajos, pero lo que uno recibe ya desde hace mucho tiempo, muchas familias que dicen, no sé qué hacer, no sé cómo ponerle límite, porque aparte de todo esto, digamos, que llega por las redes, por los medios, también está el grupo que mencionó también, creo que Cecilia, también está el grupo de padres, que en los grupos hay una, digamos, no es, antes decíamos, bueno, los niños, el primer lugar de incidencia es la familia, después la escuela, su segundo lugar de socialización, y era como que se acotaban ahí las influencias. Hoy, digamos, cualquier ser humano de la edad que sea está influido por la familia, por las redes sociales, por todo esto que circula, digamos, en los medios de comunicación, por los grupos de pares, digamos, son muy influyentes. A ver, esto que planteaba recién una de las personas que habló, esto de que vienen y te chantajean porque quiero tal objeto, tal cosa, ¿dónde lo vio? Y lo vio en el compañerito que tiene y él no tiene. Entonces yo creo que ahí hay un punto, y no digo que sea fácil, no digo que sea fácil porque son cuestiones. A ver, una de las cosas que comparto con Marta, no estamos demonizando la tecnología, ni el uso de la tecnología, ni bienvenida sea, ¿no? Lo que sí
yo creo que uno tiene, y que no es fácil, es poder pararse a decir, a ver, ¿cómo lo formo, lo educo, cómo trabajo con eso para que justamente siga siendo un instrumento para su desarrollo personal y no un fin en sí, ¿eh? No el objeto fantástico que me resuelve la vida, no, la vida me la tengo que resolver yo, de que utilice eso como un medio bárbaro, sea el objeto que sea, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay varias cuestiones, ¿no? Que son muy saludables. Uno, los límites que uno va poniendo, y son límites justamente desde la contención, desde la escucha, no desde el castigo, digamos, límites generando otros espacios, otras formas posibles, bueno, que no siempre nuestra vida tiene que estar atravesada por ese otro objeto, o que yo voy a hacer, no, porque se van todos a los de mis compañeros porque tienen la Play y yo no tengo, y bueno, le invitaremos un día a hacer otra cosa. Si no tenés la Play, veremos qué podemos hacer, ¿no? Pero yo creo que, a ver, y hay muchas vueltas, ¿no? El otro día escuchaba, pero esto viene un poco desde la prohibición, ¿no? No me acuerdo si es en Suiza, que directamente decidieron prohibir los celulares en el aula. Yo no creo que sea lo ideal prohibir los celulares. Habría que buscar una estrategia que no pase por la censura, por la prohibición, porque no, digamos, hay que construir, me parece, ese tipo de cosas. No digo que sea fácil. Te Sí. interrumpo ahí. Estaba viendo justamente en relación a esto que decís, una experiencia que hizo una docente formada para poder lograr con los chicos en la secundaria 2 horas a la semana, donde ellos se debatieron con ellos que podían renunciar 2 horas a la semana, cuidarse y ayudarse entre ellos para renunciar esas 2 horas de tener celular y de tener comunicación extra. Es decir, no fue con sanciones, fue con acuerdos, con la posibilidad de hablar, de generar y explicar por qué unos, por qué otros, qué le provee. Es decir, estos espacios donde se habla, se piensa y se replantea son sumamente importantes, no solamente porque dejan el celular, sino también porque toman dimensión como futuros educadores, algunos, ya sea de hijos o de la vida, en relación a esto, ¿no? Es una experiencia que me pareció muy buena. Y en esto que le llevó mucho tiempo charlar con los chicos y disponer de horas para hablar de eso, hasta que se tomó la decisión generalizada. Y esto, por ejemplo, acá hay algo que yo quiero mencionar, digamos. Cuando, perdón, sí, ¿alguien habló? Hay un participante que levantó la mano, pero... Facundo. Sí. Termino esto nomás, Facundo, y te doy esto del diálogo, que uno dice, bueno, pero eso con adolescentes no, con los niños y las niñas también se puede hablar y se puede acordar y se puede pensar. Lo que nos pasa a veces a las personas adultas, y acá está el concepto de adultocentrismo, que es otra cuestión que nos atraviesa enormemente e inconscientemente muchas veces, y a veces consciente, en el peor de los casos, digo yo, pero digo, lo que nos pasa a veces, y esto hay un autor, Leukovitz, que trabaja el tema, a mí siempre me quedó y me parece tan significativo, cuando nosotros escuchamos algo, o nos dicen algo, un niño, una niña, nosotros tendemos a subestimar. ¿Cómo subestimamos? Porque lo pensamos como una ocurrencia, como una gracia, como algo, mira, vos dijo tal cosa, inclusive a veces como mamás, como papás, como tíos, como maestros, maestras, lo que hacemos es ir a repetir como una gracia, y de pronto viene ese nene, esa nena y te dice, ¿por qué contaste si te conté a vos? No era para que cuentes. Nosotros nos creemos a veces, primero subestimamos y nos reímos, en vez de tomar en serio eso, tomamos como una gracia, en vez de tomar en serio eso y justamente abrir un diálogo y entrar a acuerdos, a consensos y escucharlo, pero escucharlo de verdad, de manera genuina.
y tendemos a hacer ese tipo de cosas que la próxima vez no nos cuenta nada o no los tomamos en serio. Entonces, ojo, con los niños y las niñas también se pueden hacer esos acuerdos que está hablando Marta. Eso es una cosa que no me quería olvidar, ¿no? Porque por ahí subestimamos mucho. Y ahí está realmente, a ver, genuinamente el derecho a la participación, a la expresión, a partir de una escucha y una atención atenta, ¿no? Facundo. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. Soy Facundo Galván de Colonia Aborigen. Y bueno, lo que yo no escuché ahí en la parte que habla de la parte de mi comunidad, digamos, aborígenes. En la comunidad aborigen, Silencio sin querer. ahí está. Ahí está. Sí, como yo decía, soy de Colonia Aborigen. Y bueno, yo hablo de mi comunidad, de los niños, digamos, y las niñas y adolescentes como ciudadano y consumidor de esta inclusión de la cultura. Para los niños y las niñas y adolescentes son ciudadanos en sus pueblos, desde su perspectiva, digamos, colectiva y comunitaria. Son portadores de la cultura y de las lenguas tradicionales que se forman parte esenciales y su identidad para la educación comunitaria, digamos. Ellos de chiquititos ya los padres le van enseñando cómo se trabaja, eh, a su identidad, digamos, y ellos van aprendiendo, digamos, y participando actualmente en la vida social, política y cultural, digamos, de las comunidades aborígenes. De joven, digamos, ya empiezan ya con lo que es el rol, digamos, de ellos de empezar de conocimiento, digamos, centrales a su respeto, a su naturaleza, digamos. Pero sí, de muy jóvenes ya ellos empiezan a trabajar, digamos, en lo que es su cultura, su identidad y tener bastante respeto donde ellos trabajan mucho, digamos, en la parte de los pueblos indígenas, digamos. Ese era mi aporte. Una recuperación de la identidad, digamos, y también a la vez un resguardo de toda la cultura, ¿no? Que en esto yo mientras te escuchaba pensaba en también los roles a veces de los abuelos, de las abuelas, la inclusión, digamos, de esas personas, digamos, que en muchos casos son muy significativas, justamente para resguardar toda esta parte profundamente afectiva, ¿no? Y, por eso, aunque la cultura no se fundamenta, digamos, en el consumo de la llegada de la tecnología, digamos, o sea, es el medio de comunicación, pero o sea, para ellos no existe, digamos, para la comunidad, es para los niños, digamos. Bien. Gracias, Facundo. Bueno, Bueno, la verdad que generó mucha una lluvia participación. a todos nos moviliza el tema. Sí, absolutamente. Soledad plantea que, bueno, dice ella, ¿qué hacemos con la cultura punitiva que construyen diariamente los medios hegemónicos de comunicación? O cuando un comunicador inicia su diario expresando uno menos. Uno menos. Aprecio inmensamente este sentido dado en la clase de hoy. Humaniza el sentido construido de legitimar la baja porque encerrados no molestan a la sociedad. Romina plantea que fomentar y generar el adecuado uso de los recursos tecnológicos es necesario fomentar y generar el adecuado uso de los recursos tecnológicos electrónicos. Y Milena plantea que la cuestión es poner límites a la tecnología para su consumo como herramienta, con el fin de evitar ser objetos de consumo. Y Rosario finalmente, bueno, Rosario plantea que el menor no es solo un consumidor en edades tempranas, sino también productor de contenido por la desinformación de los adultos a cargo. Mariana, que nos hablaba hoy, daba la importancia de comunicarnos, y Milena
Me parece fundamental educarlos para ser conscientes de los juegos, ya que estos se convierten en roles y luego en comportamientos. Y Jeremías recuerda que el Papa Francisco se refirió al tema de la ludopatía de los niños. Hay un montón. Y Darío plantea que es genuino rescatar el riesgo que representa la manipulación de las pulsiones, que lleva incluso a generar la cosificación de la subjetividad, donde vemos que el valor de las personas queda reducido a la capacidad de consumismo, desligando el valor de la construcción de las experiencias objetivas y constructivas, en donde se puede ser garante de ello. Y aquí estamos abiertos. Sí, la verdad que es muy rico todos los aportes, un tema que, digamos, que moviliza, ¿no? Porque justamente en este momento yo creo que hay, frente a todo lo que nos está pasando, y inclusive en la pandemia, ¿no? Hay como toda una vuelta a una resignificación y una necesidad también de reencuentros, me parece. Bueno, un poco está, no voy a leer, ¿no? Pero está la idea del adultocentrismo, que es otra de las cuestiones que también, de las cuales nos, digamos, tenemos que corrernos para justamente dar espacios, digamos, a la palabra, a la expresión de esos niños, niñas y adolescentes. A ver, acá yo quería poner un ejemplo, que por ahí hay algún médico, algún kinesiólogo, ¿no? Cuando le llevan los papás, por ejemplo, eso es un clásico, le llevas al médico, a ver, empieza a contar o la mamá o el papá o el adulto que está a cargo lo que le pasa y lo que tiene. A ver, ese nene tiene, o esa nena, 5, 4 años y puede contar lo que está sintiendo, lo que le pasa, y ese médico a la vez le puede contar a ese niño o niña y no estar hablando entre el médico o el kinesiólogo y los padres, y el nene ahí como un ente que en realidad está escuchando todo y se entera todo y entiende todo, ¿no? Ahí, en este sentido, yo quiero como destacar muy brevemente que, por ejemplo, en la parte judicial, supongo que en la parte médica también, o en la parte de salud, pero en la parte judicial hay varios abogados, abogadas que han hecho, hay muchos ejemplos, que han hecho no se dicen dictámenes, ¿cómo se dice legalmente? ¿Dictámenes son? Sí. Dictámenes. Destinados, por ejemplo, a un niño o una niña, y han tomado palabras, digamos, han hecho de manera que ese nene o esa nena comprenda lo que dice, digamos, corriéndose de ese lenguaje tan duro, tan por ahí inentendible, ese lenguaje judicial, e inclusive tomando palabras textuales y expresiones textuales de esas niñas, niños que a partir de lo que manifestaron, de lo que expresaron, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas sí, cuestiones que suceden que son muy positivas, ¿no? A nivel formación, de lo que hablábamos hoy. Bueno, un poco en esto del adultocentrismo, ¿no? Como para ir a cuestiones concretas, a ustedes se les ocurrirán otras, pero dice, esto es un poco una perspectiva, desde dónde miramos a esos niños cuando nos posicionamos desde el adultocentrismo, ¿no? Olvidan que niñas, niños y adolescentes tienen los mismos derechos, minimizan sus ideas y propuestas, descalifican sus necesidades y sentimientos, no los escuchan, no les permiten expresarse, normalizan la violencia o consideran que son parte de su educación, consideran que sus derechos están condicionados a cumplir con una obligación. Un poco un abanico de las muchas cuestiones en las que incide justamente esta perspectiva adultocentrista, ¿no? Bueno, un poco creo que en esto hemos ido avanzando en toda la conversación anterior, pero acá hay una cuestión que a mí me interesa, que es dimensionar, digamos, que está en este primer punto, dimensionar lo que significa para la humanidad y un poco haciendo una mirada universal, que es lo que por ahí nos falta, ¿no? En esto de ver, bueno, a ver, de que lleguen inmigrantes exiliados o gente, familias escapando de la guerra, y que le abramos las puertas, sea del país que sea, ¿no? Esta universalidad, ¿no? Lo importante
que es justamente el nacimiento, la llegada de ese niño, de esa niña, ¿no? Lo que significa, digamos, ese inicio de la vida para toda la humanidad, ¿no? Todo el potencial, como dice acá, la potencialidad que tiene para el tejido social, ¿no? Llega como alguien nuevo, alguien que se abre a la vida, alguien que se abre a toda una nueva etapa y generación de la vida, ¿no? Digamos, hablando desde el valor que tiene ese niño, esa niña, y además de la responsabilidad en cuanto al cuidado, a la crianza, a la educación que nos cabe en esa bienvenida y con esos recién llegados, ¿no? Desde el lugar que estemos, por ahí desde la, también mirando desde la biopolítica, acá la responsabilidad que cabe es a lo público, ¿no? Esto que hoy un poco hablaban, digamos que mencionó, creo que era Mariana, en cuanto, bueno, a las políticas públicas hoy y el Estado hoy en relación a esas políticas que deberían, digamos, proteger, deberían cuidar a la sociedad, ¿no? Especialmente a niños, niñas, adolescentes y jubilados, digamos, y adultos mayores. Se me fue la palabra jubilados con la, bueno, con la influencia justamente de lo que pasa. Y además, no quedarnos solamente como protectores, como cuidadores, sino justamente abrir espacios para justamente para el desarrollo, el crecimiento integral a través de la educación, para la emancipación de esos sujetos, ¿no? Acá yo tomo que a mí me gusta mucho esta definición de educación de Paulo Freire, que habla de educar como un acto político. ¿Por qué un acto político? Porque todo acto político debería ser transformador, debería ser movilizador, y en ese sentido movilizador de todos los actores. Dice, es la experiencia social la que en última instancia nos hace, la que nos constituye como estamos siendo. Esto da cuenta, dice, de que los seres humanos ganamos en esto. ¿Por qué? Y acá un poco esto atraviesa estas ideas de instinto y pulsión que hoy Marta al inicio hablaba, ¿no? Digamos, esta posibilidad de la pulsión de ser controlada, de ser educada, de ser transformada, ¿no? A diferencia de lo instintivo. Dice, esto da cuenta de que los seres humanos ganamos en esto. Sabemos que somos inacabados y es precisamente ahí, en esa percepción de inacabamiento, dice, en esa radicalidad de la experiencia humana que reside la posibilidad de la educación. La conciencia del inacabamiento creó lo que llamamos la educabilidad del ser. Justamente reconocernos, y un poco retomo esta perspectiva que nosotros tomamos al inicio, de que no todos sabemos todo, digamos, siempre estamos transformándonos, modificándonos y aprendiendo. Esta es una cuestión y es un poco esa curiosidad, esa búsqueda que tenemos como seres humanos, la que también le da sentido a nuestras propias vidas, ¿no? Y es la responsabilidad que tenemos frente a estos niños, a estas niñas, a estos adolescentes como sujetos de derecho. Eso por ahí quería tomar como un punto clave en el significado y el sentido profundo que tiene la posibilidad, digamos, el término educación y la posibilidad de educabilidad que tenemos como seres humanos, ¿no? Bueno, acá yo podría dar varias caracterizaciones que hace Sandra Carli, ¿no? Que un poco yo creo que esto fue abordado en diferentes momentos, ¿no? Digamos, en relación al contexto social, a las familias, a la incidencia de las políticas neoliberales en relación al Estado, digamos, en relación a la incidencia. Muchas veces nosotros creemos
que las políticas neoliberales inciden, o el neoliberalismo incide solo en lo económico, en esto del consumismo, en realidad, y lo estamos de muchas maneras viviendo hoy. En realidad el neoliberalismo socava también lo cultural, también lo social, digamos, es realmente un amplio panorama, digamos varias perspectivas, varios ámbitos, los que va como atacando con las mismas lógicas, ¿no? Y fundamentalmente, digamos, en redefiniciones desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, ¿no? Y yo te Sí. interrumpiría un poquito ahí, Sí, ¿no? cómo no. En relación a decir, nosotros nos damos cuenta que hemos nombrado y hemos escuchado incluso en la participación de muchos, que el Estado es responsable. Pero también cabe preguntarnos, ¿quiénes configuran el Estado? Porque nosotros construimos ese Estado. Creo que eso nos remite a la posibilidad de reflexionar de qué manera nosotros no tenemos una participación activa en las decisiones y en el hacer. ¿Por qué no nos convocamos a pensar juntos en las mejores salidas y ser efectivo? Porque lamentablemente este lugar de destitución, digamos así, de la posibilidad de la espontaneidad de la gente en torno a lo que necesita y quiere, no logra transformaciones efectivas. Nosotros tenemos que pensar por qué están haciendo lo que hacen y quién les dio poder. Y vamos a terminar diciendo nosotros. Claro. No, vamos a ser nosotros los que otorgamos el poder de esta desvirtuación en relación a eso. Bueno, no era nada más que ponernos en un lugar protagónico en relación a transformar las cosas que vemos que no nos gustan. Totalmente. Y como ciudadanos somos nosotros quienes tenemos que hacernos cargo y transformar eso. Exacto. La otra diapositiva, yo voy a pasar acá, después de una aula esto, voy a pasar, digamos, la otra diapositiva que también un poco retoma lo que veníamos hablando, ¿no? Como ítems, como para... Y vamos a ir ahora a una de las respuestas que nosotros tenemos a todo esto, que tiene que ver con la educación sexual integral, ¿no? En este sentido, ustedes estuvieron trabajando en el módulo anterior, estuvieron trabajando con Analía y otra colega, estuvieron trabajando todo lo que tiene que ver con ESI. Acá simplemente como para orientarnos, nosotras en primer lugar hacemos como un desglosamiento de todo lo que se desprende. A ver, la ESI se desprende obviamente de toda la legislación vinculada a derechos humanos, y a la vez de la ley de educación sexual integral, la 26.150, a partir de ella se desprenden otras leyes a nivel nacional, a nivel provincial, y a la vez un plan también de educación, un programa, perdón, nacional de educación sexual integral. Esto es un poco como para tener el recorrido y de alguna forma decir, a ver, las leyes están muy bien escritas y muy claras, y hablo de todas, ¿no? El punto es cuánto nos hacemos cargos los ciudadanos, cada uno desde el rol que le compete y la función que tiene, para que se efectivicen. Ese es el punto. Cuánto obedecemos, cuánto, digamos, cuánto construimos como convivientes sociales, esto que hablaba Marta hoy al principio, ¿no? ¿Cuánto nos regulamos a partir de esas leyes? Entonces ahí está el punto y un poco el desgranamiento, podríamos decir, la mención de esta diversidad de leyes, no pasa al otro. Ahora, y acá yo comparto, frente a la ley de educación sexual integral, que está muy bien escrita, yo acá comparto en relación a las perspectivas políticas actuales, que están muy claras.
están muy claras desde varios discursos, desde varias acciones, y una de las, la verdad que yo no lo tengo acá, porque ustedes lo habrán visto, yo lo único que hice son capturas de dos diarios nacionales, que comentan lo que fue, por ejemplo, y esa fue una muestra clara de cuál es la perspectiva política actual en relación a la educación sexual integral y a todo lo que tiene que ver con la perspectiva de derechos. El spot publicitario del Día del Niño, del Día del Niño, del Día de las Infancias, del Día de las Niñeces, del Día de las 1000 formas que se fue llamando en distintos momentos. Hay dos cuestiones que yo quiero marcar y también voy a hacer una mención que si ustedes recorren el Instagram de la Facultad de Humanidades, las redes sociales, van a ver que hay un pronunciamiento desde la facultad y desde el programa de Humanidades Diversas en relación a este spot publicitario. Ellos se centran puntualmente en esto que se marca acá como Día del Niño, como usando ese niño, ese género masculino como totalizador y como englobador de todo, invisibilizando. Yo abriría en realidad para que comentemos y me encantaría pasar el spot porque tiene muchas cosas muy interesantes para mirarlas, para verlas, dice mucho. Digo, ese niño que engloba todo, digamos, no da lugar a otro género, no, digamos, invisibiliza cualquier diversidad de género. Además, no suficientemente con eso, en el discurso del spot, el mismo presidente de la Nación habla de proteger, creo que dice proteger a los niños de la ideología de género. Entonces, en este contexto, si hablamos de ideología, así como también se está hablando de que el constructivismo es una ideología en relación a la alfabetización inicial, digamos, hay toda una línea, vuelvo al neoliberalismo, cómo va haciendo una misma lógica en todo, ¿no? Neoliberalismo, ultraderecha, nuevas derechas, la verdad que, bueno, pero digo, esto es muy complejo porque se está hablando de una cuestión, está marcando una línea política primero desde las políticas públicas, está violando una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, digamos por otro lado. Otra cuestión que yo pongo es, que yo veo y que está por ahí en uno de los textos, en uno de los párrafos, que habla del niño, como acá está, abajo, dice los niños son el futuro de nuestra nación. Lamentablemente esto no es particular y exclusivo de este presidente que menciona, sino que la mayoría de los políticos, las políticas en campaña, antes, después, hablan de los niños y las niñas como el futuro de la nación. Gente, los niños, las niñas son el presente, son hoy. Tienen una vida hoy en el presente y tienen necesidades particulares que tienen que ver con el hoy, que no pueden esperar, digamos, y a la vez nosotros, adultos, ni los políticos, tenemos derecho a invadirlos y a proyectarlos desde nuestro lugar y nuestros intereses egoístas, a veces siniestros, de proyectarlos al futuro. La proyección lo harán ellos, lo harán ellas. Sí tienen un pasado más breve, menos breve, depende de las edades, y seguramente una proyección a futuro. Pero viven el hoy y necesitan vivir el hoy de la mejor manera, con todas sus necesidades básicas satisfechas y con lo que les interesa y les moviliza y les gusta y les causa bienestar, con otros y otras. Entonces, eso es un poco lo que quiero mostrar con esto, y habrá seguramente mucho más. Entren, googleen el spot del Día del Niño, está realmente una cuestión que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Y aparte se bajó hacia una línea clara. Entonces digo, a ver, ¿qué hacemos con la ESI? ¿Cómo hacemos? Y por ahí acá otra cuestión que también cabe, y esto que quede abierto,
a mí me preocupa el tiempo y nos queda mucho. Esto de pensar en la nomenclatura, que tampoco es ingenuo. Hablamos de la infancia, de las infancias, hablamos de niños, de niñas, de niñes, de niños, hablamos de niñez, de niñeces. ¿Cómo les nombramos? No es casual, no es ingenuo cómo nombramos. Otra cuestión, bueno, esto que dije, la perspectiva del futuro. Hay una cuestión con esto de infancias que se usó mucho también para invisibilizar estas cuestiones de género, que el término infancias, y esto lo dice Walter Cohen, lo dice Carlos Escliar, militantes, digo yo, de los derechos de los niños, las niñas, de adolescentes, militantes de la vida, diría yo, ¿no? De la vida humana. Hacen una diferencia y dicen esto muy claramente. Cuando hablamos de infancia, hablamos de una construcción teórica hecha para estudiar, hablamos de categorías teóricas hechas para realizar un estudio y desde la perspectiva del adulto, ya sea de un investigador, de un docente. En cambio, si yo hablo del niño, de la niña, hablo de ese sujeto de derecho que tiene un gesto, que tiene una mirada, que tiene ciertas características. Estoy visibilizando a ese niño, a esa niña. Cuando hablo de niños como general, digamos, es algo para pensarlo, por ahí nos quedarán pendientes varios debates y charlas, pero otra cuestión por ahí que traigo, y traigo como disparador por ahí, ¿no? También el ministro de Justicia de la Nación, hablando de las identidades sexuales que se alinean, digamos que ellos reconocen a las identidades sexuales que se alinean con la biología. También eso, aparte de todo un discurso que dio. Por otro lado, otra de las cuestiones que cuando armábamos esto pensábamos con Marta, ¿no? Toda esta cuestión de la pedofilia, ¿no? Que surge, que no es que aparece ahora, sino que se está visibilizando. Tristemente, digamos, tiene mucha historia en distintas regiones. También esto aparece desde las perspectivas políticas actuales. Yo no sé si llegan, sí es esa. Van a ver, está Martín Tetaz, que es un diputado, con este exdiputado misionero de La Libertad Avanza, que fue denunciado. Ahí hay una publicación que después retuitea, no sé cómo se dice ahora en el formato X de la nueva red, pero yo digo retuitea, que bastante me costó aprender la palabra. Bueno, retuitea al presidente este comentario que aparece como chiste, que dice muy chiquito, que hace el que publica esto, ¿no? Dice, prueba gráfica, cuando pone esta foto, prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito. Acá hay dos cosas. Una banalización terrible de la pedofilia. No Exacto. se puede hacer chiste, humor con eso. Exacto. Vulgarmente digo, con eso no se jode. No es un tema para hacer bromas, por un lado. Por otro lado, está cometiendo un terrible hostigamiento y burla, digo hostigamiento en castellano, que sería bullying en inglés, con un diputado que es bajo, que es de altura baja. Digamos, es terrible, y acá yo no entro en cuestiones partidarias políticas, entro y miro desde la perspectiva de derechos. Eso quiero aclarar también, porque a veces uno tiende a interpretar que porque decís esto estás de un lado del otro. No, gente, estoy del lado de lo que uno trata de ser coherente con los derechos, con la perspectiva de derecho, con los enfoques de género y con los principios éticos y que uno tiene, ¿no? en su formación como ser humano y de respeto. Simplemente estas cuestiones me parecen... Y además, yo creo que habría que tener en cuenta, para pensar en conjunto, por supuesto, es decir, qué pasa con el tema de la pedofilia y el tema de los problemas sexuales que se plantean, los abusos, la drogadicción, es decir, las fiestas donde circula la droga y todo, es decir, como un elemento presente inexorablemente de la mayor parte de las transmisiones
televisivas. Entonces, yo no digo que, al contrario, que estos temas tienen que ser tratados, pero una cosa es ser tratados sin intereses particulares, escucharse, construir la verdad dentro de cada grupo a la que accedemos, a lo que pensamos. Otra cosa es tener estas verdades ya digeridas, interpuestas y manejadas como que las verdades son esas. Por ejemplo, el tratamiento que se hacen de hechos tan tremendos como estos que vos planteabas, todo lo que es la pedofilia y todas, porque no solamente la pedofilia, porque la posibilidad de interrumpir la infancia de una criatura, sea mujer, sea varón, a partir de el imperativo sexual de un adulto que tiene poder de hacerlo, porque no lo hace cualquiera. Además, alientan formas, de alguna manera, de relación, de curiosidad sexual fuera de contexto. Y eso lo vemos permanentemente popularizado, digamos, porque se insiste. Cada vez que aparece una de estas cuestiones, no es que se lo toma en la escuela, por ejemplo, y se difunden para que sea abordado con respeto desde otra perspectiva, para ver qué hacemos, porque es algo que tiene que tomar partido toda una sociedad. No tiene que estar en beneficio de los canales que van a reproducir los hechos y entonces tienen más audiencia, cuando más cosas de ese tipo se ponen, más rating. Entonces, es decir, me parece que también tenemos que plantearnos cómo se difunden, cómo se maneja, cómo prolifera este tipo de cosas y sin dejar el rédito educativo que tendrían que tener. Claro, ponerle, como educadoras, como educadores, poner el análisis, poner digamos, en el lugar del debate crítico, que no es adoctrinar. Exacto. Es mirar desde, a ver, ¿qué te parece? ¿Qué pensás? ¿Qué viste vos? ¿Qué no viste? Digamos, ahí está justamente la participación ciudadana, ¿no? Claro, claro. Yo lo que voy a hacer, porque creo que nos queda poquito tiempo, es simplemente contarles, porque quiero llegar a un punto, ir contándoles las diapositivas que después les vamos a subir y vamos a abrir un foro, vamos a acordar ahora cómo seguimos, porque la verdad que es un tema amplísimo. Entonces, lo que ustedes van a encontrar es qué implica, digamos, en contraposición a todos estos prejuzgamientos, que no es que sean prejuicios, acá hay ideologías claras puestas para descalificar y para desinformar en relación a la ESI y a muchas otras cuestiones. En esto que decía Marta justamente, ¿no? Entonces, ¿qué implica la perspectiva integral? ¿Por qué decimos que la ESI tiene una perspectiva integral, no? Eso van a encontrar una breve síntesis. Anda bajando si querés. Después hay también, digamos, cuestiones fundamentales, por ejemplo, del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ¿no? Justamente está el primer artículo, que es a donde, bueno, que toda la institución educativa debe enseñar e incluir en sus contenidos, ¿no? Y acá hay una cuestión que es clave y es clara y es necesaria y fue muy manoseada desde el principio. Caber, gente, y voy a decirlo muy rápidamente y por ahí muy brutalmente, pero ¿cuál es la alternativa de un niño, una niña, en un contexto intrafamiliar, cuando es abusado de la forma que sea, o maltratado o violentado? ¿Qué alternativa tiene ese niño, esa niña, con los adultos ahí adentro de la casa, de la familia? ¿A quién le cuenta? ¿Dónde denuncia? ¿De dónde habla? ¿Quién lo salva? Si quienes tienen que cuidarlos no lo están cuidando, al contrario. Entonces digo, a ver, ¿cuál es la alternativa? En la escuela. ¿Cómo en la escuela no se va a poder abrir un espacio para informar, para saber? Porque aparte, que esto por eso es un sujeto de derecho y no es un objeto o como se hablaba antes de un objeto de tutela del padre, de la madre, no. El niño, la niña no pertenece a la familia, es un sujeto de derecho y justamente desde ahí que esto que hablábamos antes de la posibilidad de emanciparse.
muchas veces, y la mayoría de las veces, la alternativa de salvación es la escuela. Y la escuela, ¿por qué? Porque en la escuela se habla el tema, y hay miles de casos que hablando de este tema, abordando este tema, han podido hablar. Entonces digo, no es menor esto de la ley de educación integral adentro de la institución educativa con gente, con docentes y equipos bien formados, trabajando, otra cuestión, trabajando con las familias, no contra las familias, que ahí hay otro punto, traer a las familias, informar a las familias también. Otra cuestión que me parece re interesante acá es, a ver, van a ir encontrando distintos artículos y distintas, hay uno particularmente, bueno, que se me perdió, pero que habla justamente de la necesidad de que esta ley sea, acá está, dice, la efectiva implementación de la ley ESI se hace en territorio, por ello es importante que podamos reflexionar sobre nuestra participación y recuperar cada una de nuestras experiencias por pequeñas que nos parezcan. Digamos, es fundamental que se territorialicen, que se sitúen en la realidad de cada comunidad. Hay capacitaciones, ahí tienen algunos artículos que nos parecieron relevantes, y esto, bueno, con algunos gráficos como para ilustrar, ¿no? Esto de que el Estado toma la responsabilidad, digamos, la responsabilidad de reconocerle a los niños y niñas que tienen derecho a recibir educación sexual integral. A ver, el contraste de esto con lo que vimos al principio, y bueno, con lo que son las publicaciones y el spot del Día del Niño, la verdad que hay que pensar cómo las estrategias que nunca son individuales, son comunitarias, colaborativas, sociales, ¿no? ¿Qué cuestiones se ponen en riesgo cuando nos damos ESI, ¿no? Y acá hay muy simplemente algunas líneas, ¿no? Se pone en riesgo la promoción de la salud, se pone en riesgo el enfoque integral justamente de la educación sexual integral, la desinformación que va a conllevar eso, la consideración de las personas involucradas como sujetos de derecho, la especial atención a la complejidad a la que conlleva el hecho educativo en relación a esta temática. Y cuando yo digo hecho educativo hablo tanto de la formación del maestro y del equipo docente como de los niños, las niñas y el trabajo colaborativo con las familias y con cualquier otro profesional que pueda aportar al tema, porque el trabajo interdisciplinario en estos temas es fundamental también. ¿Cuáles son los temores más frecuentes que aparecen? Y aparece la inseguridad del maestro con o del profesional con esta idea de que tenemos que saber todo, ¿no? No somos omnipotentes y no sabemos todo, por eso vuelvo a la definición de Paulo Freire, ¿no? ¿Con qué saberes necesitamos contar para brindar educación sexual en la escuela? ¿Qué necesitan saber los chicos sobre educación sexual? ¿Tenemos que hacernos cargo todos los docentes, las docentes, o solo alguna de las áreas? Digamos, son las preguntas frecuentes que aparecen en los docentes, en las y los docentes hecho en un grupo que estaba haciendo una carrera de articulación. ¿Cómo fortalecer el rol de educadores en este campo? Si hablamos de sexualidad, ¿estaremos promoviendo un ejercicio temprano de las prácticas sexuales? ¿Qué dirán las familias? Fíjense que son todos los fantasmas que también a través de la violencia subliminal nos han ido poniendo, han ido instalando en distintos sectores de la sociedad. Y esto tiene que ver con estar informados, con estar educados y con trabajar de manera colaborativa y de trabajar con las familias. Y yo agregaría algo más que me parece muy importante, que es en relación a lo que decía alguien, es decir, cada grupo, cada escuela, cada lugar del campo, del centro, más tiene poblaciones diferentes. Y yo creo que no se puede a priori ir sabiendo qué es lo que le vamos a decir y qué vamos a hacer. Yo creo que uno de los elementos más importantes es escuchar y sistematizar
cuáles son los interrogantes y las cosas que se plantean, es importante establecer relaciones horizontales, no ir pensando en que vamos a tener la clave para educar sexualmente a esos chicos. La educación sexual es una práctica, y una práctica que tiene que ver con el intercambio, el planteo, y habrá chicos en que no tienen mucha información de nada, no tienen tampoco mucho interés o tienen prohibido el interés. Entonces, cada población plantea estrategias diferentes, pero ¿de qué plantean? De que nosotros escuchemos y planifiquemos a partir de la necesidad del otro, porque si no vamos a quedar como queda el Estado. Acá se hace esto, acá se hace el otro. Sí, sí, sí. ¿No? Si querés andar hasta la diapositiva de núcleos prioritarios, es una de las últimas. Yo voy a avanzar simplemente para contarles de que hay núcleos prioritarios de aprendizajes de ESI, que son como núcleos básicos en relación a temas que son a nivel nacional. Ahí están detallados, esto es todo un texto escrito, ¿no? Lo pueden googlear, está en las redes, pero simplemente tomé los ítems, ¿no?, de los núcleos. Estos se explican en el texto cada uno, pero son como contenidos básicos que son comunes a todo el país en relación a la ESI, o sea, que a nivel educativo, a nivel sistema educativo, esto está sistematizado, está difundido, y son como líneas. Si ustedes leen cada uno de los ítems, tienen que ver con cuestiones básicas y necesarias y urgentes en la educación de todos los niños y niñas de cada nivel. Aparte, los contenidos específicos obviamente se adecúan a cada nivel educativo y a la vez tienen esta impronta que les decía hoy, de que la sugerencia, la advertencia y el pedido de que sean territorializados, es decir, que tengan una adecuación a ese contexto, ¿no? Y son lo suficientemente amplios como para... Yo lo que haría ahora, nosotros lo que vamos a, cuando publiquemos este PowerPoint, ustedes van a ver artículos, igualmente todos los datos, nosotros vamos a poner los enlaces, todo, como para quien quiere ir a las fuentes, va a tener acceso, pero son como artículos que van un poco desgranando cuestiones específicas, pero la verdad que no nos da el tiempo. Sí, yo ahora le pediría a... ¿Cómo era tu nombre? A Nicolás, que nos salva de todas, Nicolás, realmente de todas las cuestiones tecnológicas, que ponga, no sé si encontraste, Nico, hay un niño en la calle. Sí, lo habíamos buscado acá. Sí, de calle 13, yo por ahí lo que hice es transcribir en la diapositiva la letra. Pensaba en leer, pero no, porque la verdad que no me sale el estilo rapero. Más bien vamos a poner la canción, que es una canción que un poco muestra en otras realidades, que por ahí también tomando esto de la pulsión, esto de la educación, esto de la bienvenida, yo también quiero mencionar de que cómo todos estos argumentos van también poniendo en tela de juicio esto de la meritocracia, ¿no? Y estos estigmas sociales de que alguien es pobre porque quiere ser pobre o porque elige, de que alguien se supera porque pudo solo, y no, nunca podemos solos, siempre hay otros, hay otras que están acompañando, que nos están ayudando, que nos están facilitando, sea, digo yo, en algunos casos la familia, en otros casos la posibilidad de entrar a la universidad pública, no arancelada, ese grupo de compañeras, compañeros, de profesores, esa beca, siempre hay otros, o es el Estado. Entonces también esto, un poco todo el recorrido, pone en tela de juicio esta mirada individualista, meritocrática, que por ahí también se está poniendo en boga, ¿no? Y por ahí esto de hay un niño en la calle, está bueno para saber, digamos, que ese niño, esa niña en la calle no está ahí porque eligió, porque quiere, son circunstancias, son historias de vida, y seguramente si pudiera estaría en otro lado.
Tenemos muchos, tristemente, muchos niños y niñas en la calle hoy y en otros tiempos también. Otra cuestión por ahí que quiero mencionar y voy a compartir después en el aula, que desde la Facultad de Humanidades, desde el Departamento de Educación Inicial y después un grupo de profesores y profesoras de la facultad, con la aprobación del Consejo Directivo, a través de la resolución, si no me olvido, 158, hicimos un pronunciamiento en contra, en absoluta oposición a la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años. Después lo vamos a compartir para que vean, porque la verdad que es un documento que toma algunos aspectos, que no está agotado, pero que viene bien para abrir la discusión y pensar por ahí en la gravedad, ¿no? Y que va en consonancia con lo que hablábamos. Marta, no sé vos, me callo porque yo soy muy habladora. Yo creo que bueno, que ese tipo de cosas, discutir estas medidas, fundamentarlas, hablarlas, es decir, es tomar el diálogo y la posibilidad de tomarla ya como una mejora, porque si hay participación para decir algo, puede ser una obviedad o puede ser algo muy sentido, pero si no participamos en este tipo de cosas, entonces cuando sale el Estado, culpamos al Estado porque no hizo lo que tenía que hacer. Y sí, lamentablemente, nosotros tenemos que saber que nosotros formamos ese Estado. Y creo que así es como se va construyendo la eficacia de la medida. Si no, ¿quién? El Estado, un control policial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, y cabe por ahí acá mencionar, ¿no? Este espacio, por ejemplo, como tantos otros, en relación, digamos, yo no puedo dejar de mencionar, y perdónenme el tiempo y la extensión, bueno, uno, el dolor que compartimos todos con relación a la situación de jubilados y jubiladas, de todos los adultos mayores, digamos, y por otro lado, la situación de las universidades públicas argentinas y de la educación pública en general, que realmente estamos transitando por un tiempo y momentos y situaciones que son impensadas, y que no tienen que ver solo con los salarios, con el financiamiento en relación a salarios. Realmente la mayoría de las y los docentes universitarios son auxiliares, adjuntos con dedicaciones simples, están por debajo de la, de la línea de pobreza con los sueldos, y por otro lado todo el de financiamientos que hay en cuanto a la ciencia, a becarios, a científicos. Entonces, un poco en el contexto justamente que estamos ahora de la Facultad de Humanidades de la Universidad, y en el contexto que se desarrolla este espacio tan rico, tan necesario, ¿no? Coordinado por Norberto y por todo el equipo estable, digamos, y Nico y Vero. Entonces, la verdad que uno no puede dejar de mencionar y de valorar, ¿no? Todo lo que conlleva y todo lo que atraviesa y lo que se logra a través de la Universidad Pública Argentina, y también, digo yo, un lugar que acoge a una multiplicidad de actores de distintos lugares del país, de distintas realidades, de distintas clases sociales, y como alternativa de crecimiento, desarrollo y emancipación para tanta gente, ¿no? Y como alternativa para soñar y cumplir sueños, ¿no? Eso me parece fundamental. Perdónenme, pero no puedo no decir eso estando justamente en el marco de la UNE en este caso, ¿no? Sí, yo creo que compartimos ampliamente la necesidad de participar en esto, porque si el país en su historia ha sido promotor y ha permitido el despliegue de muchas cosas, así como ha limitado otras, achicar el país de esa manera, es decir, ¿en qué país vamos a estar? No cabe. Es decir, si la enseñanza
el boom que fue en su momento la enseñanza universitaria Ujú. del Estado. Así es. Y ahora, bueno, nuevamente el tema de los negocios, ¿no? Y esto que hablábamos, de la violencia, hablamos de la violencia esta que está tan sentida, ¿no? Ujú. Que es la violencia que se ejerce subliminalmente por un lado y por otro lado ya se explicita abiertamente, pero como ha sido naturalizado casi, se borra lo duro que es la Claro. medida que se Sí, toma. sí, la complejidad que tiene. Sí. Bueno, poné si querés, Nico. Hola, Rudy. Ah, perdón. Bueno, muchísimas gracias a las profesoras Marta Álvarez y Norma Bregagnolo, que nos han brindado una clase brillante. Creo que han logrado una reflexión colectiva muy rica, que por supuesto va a seguir en los foros que van a ser propuestos por la cátedra y que van a ser pensados por ambas docentes. También invitarlos especialmente el próximo viernes 27 de septiembre al conversatorio bimodal que se va a llevar adelante en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades a partir de las 16 horas hasta las 20 horas. Todas las personas que quieran concurrir en forma presencial están invitadas y por supuesto las que prefieran hacerlo en forma virtual también. Este conversatorio tiene el título de Cuando el Estado de Derecho se retira, acceso a la justicia de niñeces y jóvenes, el nuevo proyecto de ley sobre imputabilidad penal, violencia institucional. En el mismo participarán las profesoras Nora Maciel, María Susana Liski y los profesores Sebastián Carrano y nuestro titular de cátedra Norberto Liski. Así que, bueno, están todas y todos convocados y, bueno, nos juntamos el próximo viernes. Un abrazo a todas y a todos. Gracias. Gracias. Excelente.